Bueno, vamos a grabar este vídeo en el que vamos a representar un cubo en sistema axonométrico trimétrico, ¿vale? Es decir, dentro de los tres sistemas axonométricos que podemos ver, el trimétrico, el dimétrico y el isométrico, el trimétrico es aquel en el que los tres ejes, cada uno de ellos, forma un ángulo diferente con el plano fundamental de proyección. Eso quiere decir que el coeficiente de reducción, es decir, la relación entre la medida real del eje en el espacio y su proyección, va a ser diferente para cada uno de los tres ejes. Por tanto, si no lo consideramos, si no lo tenemos en cuenta, o si no aplicamos, como vamos a hacer aquí, un abatimiento de los planos, las figuras que queramos dibujar no van a quedar bien representadas, van a salir deformadas. Entonces hay que aplicarlo y tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí para representar ese cubo? Pues vamos a abatir uno de los planos. Entonces, aquí vemos los tres ejes X, Y y Z. Esta imagen la veríamos parecida a como lo estamos viendo aquí, X, Y y Z, pero aquí vemos un triángulo. ¿Ese triángulo qué es? Es un triángulo que yo voy a trazar por cualquier punto de la prolongación del eje X, del eje Z, perdón, lo estoy trazando, y voy a batir ese triángulo hasta verlo en verdadera magnitud. Vamos a girar la vista para verla en tres dimensiones. Aquí tendríamos los tres ejes en el espacio, X, Y y Z, que se estarían proyectando en esta superficie de color violeta que sería el plano fundamental. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues yo voy a batir este triángulo a través del abatimiento del punto O hasta que el triángulo sea paralelo a este plano violeta, al plano fundamental. ¿De acuerdo? Veis que este triángulo y el plano fundamental son paralelos. Entonces, si yo esto lo proyecto, ¿qué es lo que voy a ver? Que este triángulo está en verdadera magnitud. Por lo tanto, yo puedo tomar aquí las medidas reales. Esto representaría el abatimiento de esta parte del eje X. Y este lado del triángulo representaría el abatimiento de esta parte del eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, viendo esto, vamos a hacerlo en dos dimensiones, es decir, en sistema axonométrico. ¿Cómo construimos ese triángulo? Por un punto cualquiera. Por un punto cualquiera, yo trazo una perpendicular al eje Z. Lo que voy a batir va a ser el plano X o Y. Entonces, por un punto cualquiera del eje Z, de la prolongación de Z en el primer octante, yo trazo una perpendicular y yo sé que el triángulo abatido será rectángulo, como hemos visto aquí en tres dimensiones, es decir, los ejes son perpendiculares entre sí. Entonces, si yo este triángulo, que aquí lo estoy viendo al proyectarse, deformado, es decir, aquí no veo el ángulo de 90 grados, igual que tampoco lo veo aquí, pero si yo lo abato, vamos a batirlo, y ahora lo vemos en una vista frontal, aquí sí veo el ángulo de 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces es lo que vamos a hacer. Por tanto, construiremos el arco capaz de 90 grados para una hipotenusa de magnitud mn. Y aquí tendríamos el punto O abatido. Una vez que tengo el punto abatido, trazamos el triángulo rectángulo. Y ahora voy a partir de O representar la magnitud de la arista que yo desee para construir ese cubo. Primero, recordamos, construiremos un cuadrado sobre el plano XY. Entonces, hemos cogido esta magnitud A, yo aquí la puedo variar, ¿vale? Vamos a coger esa magnitud de 6, por ejemplo. Entonces, trazamos esa magnitud de 6 centímetros, ¿vale? Y aquí estaría en verdad la magnitud de O abatido a ese punto que vamos a llamar A abatido, A sub 0,
6 centímetros y aquí igual. Y ahora miramos otra vez la representación 3D. ¿Qué ocurre si yo tengo aquí un punto abatido en el triángulo? Pues que si lo desabato me dará la posición de ese punto sobre el eje X. Lo mismo que estamos haciendo con O. ¿Y cómo vemos este movimiento de giro del triángulo de cualquier punto? Es decir, ¿cómo vería yo este punto girado? Lo podemos ver ahí, que igual que estoy abatiendo el punto O, ese punto retornaría a su posición original del eje X. ¿Y esto cómo lo vamos a ver en una vista frontal? Como una perpendicular, ¿de acuerdo? Es decir, si yo tengo aquí, así no me permite abatirlo, vamos a hacerlo bien. Si yo tengo aquí este punto, al abatir el triángulo caería sobre el eje X perpendicularmente. Pues eso es lo que vamos a hacer. Si yo tengo aquí A abatido, que situado a una distancia real del punto O abatido, tendría sobre X el punto A. Y lo mismo haríamos con C. Si tengo aquí C, tendría sobre I el punto C. Fijaos que, mientras que aquí la distancia OC y OA es la misma, lo veo aquí expresado en este arco, aquí podemos percibir a simple vista como de O a A hay una distancia menor a la magnitud OC. ¿Por qué? Porque el ángulo que forman estos ejes es diferente con los planos de proyección, con el plano de proyección, con el plano fundamental, y por tanto el ángulo que forman entre sí con respecto a Z va a ser diferente. Bueno, ahí tendría cómo se representaría de O a A en axonométrico un segmento de 6 centímetros sobre el eje X. Y aquí tendría cómo se representa de O a C en axonométrico un segmento de 6 centímetros sobre el eje Y. Para representar el cuadrado, trazamos paralelas y ahí tendría ese vértice D. Entonces tendríamos el cuadrado representado por el paralelogramo OADC. Bueno, y ahora hay que construir un cubo, hemos dicho. ¿Qué problema tenemos aquí? Yo aquí he hallado mediante este triángulo la reducción del eje X y la reducción del eje Y, pero no he determinado la reducción del eje Z. Entonces tendré que abatir o bien el plano X o Z o bien el plano Y o Z del mismo modo que he hecho con el plano X o Y. Entonces prolongamos X, trazamos una perpendicular por cualquier punto y obtendría este triángulo POQ, que sabemos que va a ser en verdadera magnitud un triángulo rectángulo. Hallamos el arco capaz de 90 grados y ahí tendría el punto donde estaría el ángulo recto. Y este triángulo abatido, que podemos hacerlo más grande o más pequeño, daría igual, ¿vale? Ese triángulo abatido me va a servir para determinar la reducción del eje Z. Entonces cogemos la magnitud A partir de este punto O abatido y ahí obtendríamos ese punto que vamos a llamar F abatido. ¿Dónde estaría F? Pues igual que aquí hemos trazado perpendicular desde A abatido al eje de abatimiento, recordar, el eje de abatimiento es por donde yo trazo esta perpendicular. El eje de abatimiento es donde yo estoy, lo vemos aquí en 3 dimensiones, haciendo de bisagra, de charnela, ¿vale? De el abatimiento de un plano, que siempre va a ser perpendicular a el eje que no pertenece a ese plano. Aquí tenemos X, Y, será perpendicular al otro eje, a Z. Pues aquí igual, aquí tenemos el plano Y, Z, pues será perpendicular al eje X, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tengo eso, trazamos paralela y ahí tendría la posición del punto F sobre el eje Z. Para completar el cubo, pues vamos completando paralelas. Paralelas de F a X, paralelas de A a Z, obtengo E.
Seguimos haciendo desde E paralela a Y, desde D paralela a Z, obtengo H, desde C paralela a Z y desde H paralela a X, obtengo G y completo el cubo. Y así estaría representado ese cubo en perspectiva isométrica. ¿De acuerdo? Entonces, las aristas que quedan atrás se representarían con vista discontinua. Y ya habríamos terminado nuestro ejercicio.